Hola a todos, usando este software explicaré el movimiento circunferencial uniforme. ¿En qué consiste? Describe el movimiento de un cuerpo con una rapidez constante y una trayectoria circular, como se describe en este evento. Vemos que la bolita se mueve con velocidad constante, pero siempre equidistante de un punto llamado centro. A eso se le conoce como movimiento circunferencial uniforme. Características del movimiento circunferencial uniforme. La trayectoria, como lo habíamos descrito, es una trayectoria circunferencial determinada por un radio y todos los puntos son equidistantes de ese radio. Velocidad constante. Como vemos acá, la esfera recorre arcos iguales en iguales determinados de tiempo. Es decir, que la esfera no se va a acelerar ni se va a desacelerar, siempre va a permanecer con una velocidad constante. El periodo de un movimiento circunferencial uniforme es el tiempo en que tardas en hacer una vuelta aproximadamente. Y para medir el tiempo o el periodo de una esfera o de un cuerpo que se mueve con movimiento circunferencial uniforme, recurrimos a el cronómetro. Por ejemplo, en este caso vamos a contar el tiempo en que tarda en hacer una vuelta. Es decir, que aquí vamos a iniciarlo. Tardaría un tiempo aproximado de 4,92 segundos. 4,92 segundos y teóricamente este movimiento tiene un periodo de 5 segundos. Comprobemos ahora el periodo de este cuerpo, usando también el cronómetro. Entonces, determinamos un punto de inicio que sería este, y así podríamos calcular el periodo. Recuerden que es el tiempo que tarda dar una vuelta. Aproximadamente es 8,04 segundos. 8 segundos. Aquí tenemos otro. Compruébenlo ustedes en sus casas con cronómetro. Y es de 3,4 segundos. Estos que son más rápidos, para aproximar y tener más precisión en la medición del periodo, pues tomamos 5 oscilaciones, tomamos el tiempo que tarda esas 5 oscilaciones y la dividimos en 5. Comprueben ustedes el periodo. Mientras he estado hablando, ha estado girando. Comprueben el periodo de este movimiento circunferencial uniforme. El periodo teórico es de 2 segundos. La frecuencia. La frecuencia es el número de vueltas que realiza el cuerpo por unidad de tiempo, es decir, cuántas vueltas o revoluciones da por un minuto. Y la ecuación es frecuencia igual a 1 entre periodo, es decir, que es el inverso del periodo. Aquí tenemos, por ejemplo, este cuerpo va a dar la vuelta y el cronómetro se va a parar en 1 segundo, que es nuestra unidad de tiempo. El periodo de este fenómeno es de 5 segundos, por lo tanto la frecuencia es de 1 entre periodo, quiere decir que su frecuencia va a ser de 0,2 y las unidades son el segundo a la menos 1 o los hertz. Fíjense que cuando el cronómetro paró en 1 segundo, él venía hasta ahora acá. Miremos nuevamente. 1 segundo llega hasta acá. 0,2, aquí es 0,25, 0,5, 0,75 y una vuelta completa. Quiere decir que la frecuencia de un movimiento circunferencial uniforme es cuántas vueltas alcanza a dar en unidad de tiempo. Este no alcanza a dar ni un cuarto de vuelta, y aquí lo podemos ver por la ecuación también. La frecuencia angular es una medida de la velocidad de rotación, es decir, qué velocidad la esfera o el cuerpo va barriendo el ángulo, o también se puede escribir como cuántas veces cabe el periodo matemático entre el periodo físico. Y si sabemos que la frecuencia es igual a 1 entre periodo, pues también tendríamos una ecuación
de frecuencia angular como 2pi por f y las unidades son los radianes entre segundo. La velocidad tangencial. La velocidad tangencial de un objeto en un instante es esa velocidad que tiene pero lineal. Y es una magnitud vectorial con módulo, dirección y sentido. En determinados puntos de la trayectoria, él va a empezar a cambiar su velocidad no en módulo sino en dirección y sentido. La ecuación es velocidad tangencial o v sub t igual a frecuencia por radio o 2pi por radio por frecuencia. Aquí recuerden que es frecuencia angular. En este caso tengo un cuerpo girando. Necesitamos que caiga aquí. Si el cuerpo gira, ¿en cuál de estos puntos el cuerpo se debe soltar para que caiga justo aquí? Analicen la situación. Bueno, vamos a hacer la dinámica y vamos a hacer rotar el cuerpo. ¿En cuál de los puntos se debe soltar A, B, C, D hasta H para que el cuerpo caiga aquí? Si soltamos el cuerpo en el punto F mediante su velocidad tangencial, es decir, cuando él sale del rango del radio, va a seguir su movimiento con velocidad tangencial. Si lo soltamos en el punto F, que como ven esta línea es totalmente tangencial a la curva, pues entonces va a caer acá. Y la aceleración centrípeta, que es cuando un cuerpo realiza un movimiento circunferencial uniforme, la dirección del vector velocidad va cambiando a cada instante. Esa variación permite al vector la experimentación del vector lineal debido a una fuerza llamada centrípeta, es decir, que es la fuerza que hace o es una fuerza que ejerce el cuerpo hacia adentro, contrarrestando a una aceleración centrífuga que es hacia afuera. Como podemos nosotros ver, las lavadoras tienen centrifugado, quiere decir que sacan el agua dando giros a través de una caneca, por decirlo así, metálica. Entonces aquí tenemos la aceleración centrípeta, cuya unidad es el metro entre segundo al cuadrado. Tenemos aquí las ecuaciones que hemos trabajado. Periodo es igual a tiempo entre el número de oscilaciones, frecuencia, el inverso del periodo, frecuencia angular 2pi entre periodo o 2pi por frecuencia, velocidad tangencial, frecuencia angular por radio o 2pi por radio por frecuencia o 2pi por radio entre periodo. Aceleración centrípeta, velocidad al cuadrado tangencial entre radio o radio por frecuencia angular al cuadrado. Dice, un caballo en una pista totalmente circunferencial da 18 vueltas. Entonces tenemos que el número de vueltas es igual a 18 en un tiempo de 4,15 minutos. O sea que él hace 18 vueltas en 4,15 minutos. Calcule todas las magnitudes. Entonces tenemos que calcular periodo, frecuencia, frecuencia angular, velocidad tangencial y aceleración centrípeta como ejemplo para usar el uso de estas ecuaciones. Entonces, como sabemos, unidades fundamentales del segundo, 4,15 minutos equivalen a 249 segundos. Siendo así, entonces vamos a calcular nuestra primer magnitud, que es el periodo, que es el número de vueltas, el tiempo en que tarda en hacer 249 segundos entre el número de vueltas, que es 18, y eso da como resultado 13,83 segundos. Quiere decir que ese caballo da una vuelta en 13,83 segundos. La frecuencia entonces sabemos que es 1 entre periodo, 1 entre 13,83 segundos, y eso equivale a 0,072 Hz o segundo a la menos 1, cualquiera de las unidades que quieran manejar. La frecuencia angular
entonces será igual a 2pi entre el periodo, y 2pi entre periodo equivale a 0,454 radianes entre segundo. Velocidad tangencial es igual a frecuencia angular por radio, o 2pi por radio por frecuencia, o con cualquiera de estas ecuaciones se puede calcular y da lo mismo. De pronto variará en algunos decimales, pero la velocidad tangencial para este caso nos da 2,27 metros entre segundo. Y por último, la aceleración centrípeta, que podemos calcularla con cualquiera de estas dos ecuaciones, equivale a 1,03 metros entre segundo al cuadrado. Entonces así es como manejamos las ecuaciones en un problema de movimiento circunferencial uniforme, teniendo en cuenta en este caso el número de vueltas, el tiempo en que hace ese número de vueltas y el radio. No hice en estas ecuaciones la especificación de cada una, porque pues puedo usar esta o puedo usar esta, pero esos son los resultados que se obtienen del uso de cualquiera de esas ecuaciones. Nuestro siguiente ejercicio dice: un auto viaja a una velocidad de 50 kilómetros entre hora. ¿Cuántas vueltas dará una llanta del auto si el radio total es de 40 centímetros y el viaje ha tardado 40 minutos? Entonces sabemos que la velocidad tangencial es igual a 50 kilómetros entre hora, que el radio de la llanta es de 40 centímetros y que ha tardado un tiempo de 40 minutos. Entonces, trabajémoslo en unidades fundamentales. Si un kilómetro entre hora equivale a 0,277 metros entre segundo, la velocidad tangencial en unidades de metro entre segundo será igual a 13,85, aplicando esa regla de 3. El radio será entonces 0,4 metros y el tiempo en este caso será de 2400 segundos, equivalen a 40 minutos. Entonces nos están preguntando cuántas vueltas dará una llanta del auto si el radio total es de 40 centímetros. ¿Cuántas vueltas? Para eso entonces usaré la ecuación de distancia igual a velocidad por tiempo. ¿Por qué? Porque eso me permite saber cuánta distancia ha recorrido el cuerpo si va con esta velocidad y ha durado 40 minutos. Entonces distancia será igual a velocidad, que será 13,85 metros entre segundo, por el tiempo, que es de 2400 segundos, y eso tiene un resultado de 33.240 metros. Es decir, que esa es la distancia que el cuerpo o que el carro ha recorrido horizontal. Ahora entonces hay que calcular cuántas vueltas dará. Entonces la llanta tiene un radio R y lo que deseamos calcular es el valor del contorno de esa llanta, es decir, el perímetro de la circunferencia. Y el perímetro de la circunferencia está dado por la ecuación 2pi por r. Entonces, para calcular el perímetro de esa circunferencia multiplicamos 2pi por r y eso tiene un valor de 2,51 metros. Es decir, si estiramos la llanta o el contorno de la llanta, tendrá 2,51 metros. Y si queremos saber cuántas vueltas ha dado esa llanta en la distancia que recorrió, pues a esta distancia tendremos que dividir. Entonces para ello vamos a dividir la distancia total entre el perímetro de una llanta y así sabremos cuántas vueltas ha dado. Entonces el número de vueltas va a ser igual a 33.240 metros entre lo que mide
el perímetro de una llanta y el número de vueltas, entonces va a ser igual a 13.243,02 vueltas alcanza a dar una llanta de 0,4 metros o 40 centímetros si el auto viaja a 50 kilómetros entre hora y el viaje tarda 40 minutos. Esta es la forma en que nosotros podemos usar las ecuaciones para solucionar problemas de movimiento circunferencial uniforme.